todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Bueno, igual algunos y algunas estáis un poco sorprendidos al verme con este pelo. Llevo con este pelo ya unas cuantas semanas y si aún no me habéis visto así es que no me seguís en redes sociales, así que aquí os las dejo para que no os perdáis ninguna actualización más. Pero sí, el vídeo anterior es el último vídeo que grabé justo antes de ponerme el pelo así. Así que bueno, dad la bienvenida a la nueva Andy. No os podéis imaginar la de veces que me habéis llamado Khaleesi, pero también muchos me habéis llamado Sansa porque bueno, nos hemos cambiado el pelo casi a la vez. No estaba planeado. ¿O sí? Y yo por supuesto no me quejo de esas comparaciones, así que bueno, no pasa nada. El caso, hoy estamos aquí con un vídeo nuevo y con un tema completamente nuevo que no hemos hecho en nuestro canal todavía, y es un tema que me lleváis proponiendo realmente algunas semanas ya, y es que traduzca canciones. Muchas personas podrán pensar, bueno, lo puedo hacer en internet, pero todos sabemos que en internet no es que se traduzcan especialmente bien y no hay muchas traducciones bien hechas del alemán al español. Además, muchas palabras obviamente no se utiliza la traducción literal. En muchas ocasiones también hay juegos de palabras que no son fáciles de traducir, así que bueno, he decidido que vamos a hacer esta sección en el canal en la que vamos a traducir canciones. Os propuse que me dejarais canciones a través de Instagram. Mandasteis muchísimas, pero muchísimas, pero hay tres que destacaron y que han quedado entre ellas a un punto de cada una. En tercer lugar ha quedado Du hast, Rammstein. Tiene una letra extremadamente sencilla, son como 4 frases que se repiten. La segunda más votada fue Raum de Crow. Es una canción que a mí me encanta, de hecho yo la recomendé en mi primer vídeo de canciones y artistas alemanes. Me encanta esa canción, pero aún así no ha ganado. La que ha ganado ha sido Deutschland de Rammstein también. Para quienes no les conozcáis, Rammstein es una banda alemana, de hecho vienen de Berlín, lleva en la escena musical muchísimo tiempo y se les conoce principalmente por las controversias que han causado a lo largo de los años. Siempre son como excesivos. A mí especialmente no me gusta el rock, así que no es que yo me haya parado a escuchar a Rammstein, pero tengo que decir que esta canción realmente me gusta. Han conseguido hacer una crítica a Alemania y más específicamente a los dos tipos de comportamientos que se tienen o que tienen los alemanes cuando se piensa en Alemania, cuando se piensa más específicamente en la historia de Alemania. Simplemente antes de empezar a traducir quiero poneros en contexto. Siempre ha habido dos comportamientos principales: unas personas que aceptan lo que ha pasado, que lo asumen y hablan de ello, y otra parte que son las personas que no quieren tocar el tema. Es un tema tabú para ellos. De hecho han hecho un videoclip que realmente es como una peli corta. Se les ve como pasando por todas las fases que ha vivido Alemania. Salen vestidos de legionarios romanos, de políticos de la DDR, de presos en un campo de concentración. También sale la época de la Reforma, se ve la Alemania dividida. Bueno, hay mucha gente obviamente que está en contra de la canción, no lo ven como ironía, pero en general la canción ha gustado mucho y la mayoría de los críticos están bastante contentos y las críticas que se han escrito son bastante positivas, y de hecho a día de hoy el vídeo tiene 60 millones de visualizaciones, o sea que no va nada mal. Y aunque no voy a explicar todas las escenas, sí que hay algunas frases en la letra que me han impactado porque tienen un significado detrás que ahora vamos a explicar. La figura de Germania, de Alemania, está representada por una chica negra que es de aquí de Berlín y es alemana. Está muy bien pensado porque cuando pensamos en Alemania nos viene el estereotipo a la cabeza de que todos son blancos de piel, con ojos verdes o azules y rubios. De hecho, muchos de vosotros y vosotras, tenemos que admitirlo, habéis pecado de esto, porque desde que empecé el canal el comentario más repetido es: pareces alemana, pareces alemana, pareces alemana, pareces alemana. Es siempre el mismo comentario. Tenemos estos estereotipos muy clavados en nuestra cabeza y mucha gente cree que absolutamente todos los alemanes y alemanas son como yo, blanquitos de piel, con ojos azules y bueno, ahora rubia, yo soy castaña. Pero esto está muy lejos de la realidad. No todos y todas son blanquitos de piel, no todos tienen los ojos azules, de hecho la mayoría tienen los ojos marrones. Cuando yo me pongo a pensar en mis amigos, la mayoría no tienen el pelo rubio. En mi clase, por ejemplo, en la universidad, no hay absolutamente nadie más con los ojos azules. Es algo de lo que se peca mucho, estereotipar a un país entero, y por eso, desde que abrí el canal, he recibido este tipo de comentarios. Jamás en la vida me habéis
dicho pareces española. Nunca jamás. O sea, siempre me habéis dicho que soy totalmente contrario al estereotipo de una española, pero que entro totalmente en el molde de una alemana. Estereotipos. El caso, han elegido una figura de Alemania que está muy bien, representa la multiculturalidad y es una chica negra que es alemana, como digo, viene de Berlín y a mí me encanta. Y además es una chica que es que no puede ser más guapa, de verdad, qué guapa es. Y además, antes de empezar a traducir, que ya vamos a empezar, os voy a contar una cosa más que han hecho muy bien Rammstein. Justo antes de publicar el vídeo, simplemente publicaron una escena de 30 segundos más o menos en Twitter, que es la escena justo en la que salen vestidos de presos en un campo de concentración y a punto de ser ahorcados. Obviamente, como la gente no sabía de qué iba a ir el vídeo, pues saltaron a la conclusión de que iba a ser un vídeo con muchas faltas de respeto hacia las personas que sufrieron, pues eso, el nazismo, que fueron presos y demás. Empezaron a atacar mucho a Rammstein por esto. Justo sacaron el vídeo y vieron que era totalmente lo contrario, que era totalmente irónico. Y me parece que hicieron esta estrategia de marketing súper bien, porque obviamente atrajeron muchísimo flujo de visitas y de personas y de gente hablando del tema justo antes de que se sacara el vídeo. Lo cual está genial porque ya todo el mundo fue a ver el vídeo, a ver de qué se trataba y por qué estaba esa escena en el vídeo. Es, vamos, maravilloso. Bueno, vamos a empezar a traducir. Una cosa buena de Rammstein es que pronuncian mucho las R's. Voy a leerlo como ellos. Du hast viel geweint, im Geist getrennt. Bueno, él dice getrennt, im Herz vereint. Se puede interpretar, pero yo lo he interpretado como si se refiriese a Alemania. Entonces querría decir, tú, Alemania, has llorado mucho, separada en espíritu, unida o reunida en corazón. Siguiente estrofa. Wir sind schon sehr lang zusammen. Dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Esto significa, llevamos mucho tiempo juntos. Tu aliento frío, el corazón en llamas. Una cosa interesante de esta canción es que hay que escuchar bien a las voces de fondo porque ellos siguen diciendo algo y siguen cantando distintas cosas que me parecen interesantes. Aquí dice du y la voz de fondo du kannst, du kannst, du kannst, du kannst 4 veces. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Lo voy a decir una vez a partir de ahora, ¿eh? Wir sind, nosotros o nosotras, nosotros somos, ihr bleibt. Vosotros os quedáis. El verbo bleiben es quedarse o permanecer. Vosotros os quedáis. O vosotros permanecéis, también se podría decir. Después dice, Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. Alemania, mi corazón en llamas, quiere amarte y maldecirte. Como yo lo entiendo y como he leído también en algunas explicaciones de la canción, con esta frase se refieren a que les cuesta tener sentimientos patrióticos por un país que creó y vivió uno de los episodios históricos más oscuros que hay. Y sobre todo yo creo que se refieren a que les cuesta, pues eso, tener este tipo de sentimientos por un país en el que el nazismo debería haber durado 2 horas y haberse extinguido. Sin embargo, el nazismo en Alemania duró muchos años y de hecho hay aún personas que son pronazis, que están en comunidades que apoyan el nazismo y demás, que son una minoría, pero aún existen. No voy a explicar cada escena y cada frase, simplemente un par de ellas que he encontrado bastante, no sé, interesantes de explicar. Seguimos. Deutschland, dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Deutschland. Alemania, tu aliento frío, tan joven y a la vez tan vieja o tan mayor. Alemania. Yo esta frase la interpreto como, vale, sí que es verdad que la historia de Alemania desde que cayó el muro, eso es una historia muy corta, es decir, toda la Alemania que ha venido después de que cayese el muro hace que Alemania sea un país joven, pero realmente toda la historia que vino antes es muchísima. Y sí que es verdad que es uno de los países con una de las historias o con uno de los episodios históricos más oscuros que existen. Y ese episodio oscuro es lo que mucha gente no quiere ver, no quiere referirse a ello, quieren como olvidarlo, lo toman como un tema tabú. Y por eso yo creo que esta frase también expresa muy bien las dos formas de pensar sobre la historia alemana. Muchos la ven como, vale, a partir de que cayó el muro es cuando de verdad Alemania empezó a existir, a ser, pero obviamente no hay que olvidar que la historia de Alemania es larguísima y que también incluye el episodio tan oscuro que vivió Alemania, pero es parte de la historia. Y por eso a la vez Alemania es mayor, es vieja. Du hast, du hast, du hast. Tú has o tú tienes, porque ya sabéis que hast es el verbo modal que se utiliza para hacer, por ejemplo, ich
habe gegessen. Yo he comido. Pero también puedo decir ich habe eine Kamera. Yo tengo una cámara. Entonces con el du hast puede ser tú has o tú tienes. Ich will dich nie verlassen. Du weinst. No quiero dejarte o abandonarte nunca. Tú lloras. Man kann dich lieben. Y la voz de fondo dice du liebst. Und will dich hassen. Du hast. Hay que distinguir el hast con una S y el hast con dos S. Hast con una S es del verbo haben y el hast con dos S del verbo hassen, que es el verbo odiar. Man kann dich lieben. Man es lo que en español diríamos como se puede ir, se te puede querer, se puede hacer. Y en inglés se utilizaría la partícula one. El one can love you, one can hate you. Es decir, se te puede querer y por detrás dice la canción tú amas o tú quieres. Und will dich hassen. Entonces sería y quiere odiarte. Y la voz por detrás dice tú odias. Y ahora vienen una lista de palabras. Como lo dice él, es súper fácil de repetir porque habla muy claro. Así que lo voy a decir como lo dice él. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen. Überheblich es arrogante, altiva. Überlegen es un verbo, pensar en algo durante un tiempo, darle al coco, pero también puede usarse como un adjetivo que significa superior o prepotente, pero no es muy usado. Übernehmen, esto significa asumir o encargarse de algo, y la siguiente palabra es justo übergeben, que es como dar algo, entregar algo, traspasar. Siguiente es überraschen, que es muy fácil, es sorprender. Überfallen, que es asaltar. Y ahora la frase. Deutschland über allen. Esta frase realmente es über alles. Forma parte de la primera estrofa del himno alemán, que es la única estrofa que se solía cantar como himno de Alemania durante el nazismo. Y en el himno actual de Alemania solo se canta la tercera estrofa, donde esta frase ya no está. Me ha sorprendido que la metieran en la canción y me parece una forma muy irónica de referirse a esto, así que no sé, me hizo gracia y quería comentárselo. Vale, lo siguiente que viene es otra vez el Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen, pero eso ya lo hemos explicado, así que voy a pasar a la siguiente estrofa que es Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Deutschland. Alemania, tu amor es maldición y bendición. Alemania, no te puedo dar mi amor. Simplemente voy a explicar un poquito la frase y es que ahí tenemos tanto acusativo como dativo. Geben es un verbo que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las frases va a tener tanto dativo como acusativo. Con el dativo nos referimos a la persona a la que le estamos dando algo. Geben es el verbo dar. Y con el acusativo nos referimos al objeto que estamos dando a esa persona. Meine Liebe es el acusativo, es el objeto, es el complemento directo. Meine Liebe kann ich dir, dativo, a ti, nicht geben. También se puede decir ich kann dir meine Liebe nicht geben. Seguimos. Deutschland, du, ich, wir, ihr. La voz de fondo dice du y el cantante principal, Till Lindemann, dice übermächtig, überflüssig. Tú, superior, redundante. Luego viene ich, Übermenschen, überdrüssig. Übermenschen se refieren al superhumano, la palabra realmente no es que exista como tal. Es la palabra que usaban los nazis para referirse a lo que ellos llamaban la raza superior. Überdrüssig, esta es una palabra que no se usa mucho, pero significa estar harto de algo. Entonces yo creo que han intentado conectar un poco las dos palabras, es decir, estamos hasta las narices, hartos de que se usase esta palabra, Übermenschen. Siguiente, wir. Y aquí dice él, wer hoch steigt, der wird tief fallen. Quien sube alto o quien llega alto caerá en lo más profundo. Que bueno, si pensamos un poco a qué se refiere, podemos nosotros mismos llegar a la conclusión. Ihr, Deutschland über allen. Otra vez la frase que os he comentado antes. Alemania, Alemania,
arriba del todo, el resto del mundo abajo. Bueno, luego viene otra vez la estrofa de Deutschland, mein Herz in Flammen, pero en esta estrofa cambian, que dice, en vez de decir Dein Atem kalt, tu aliento frío, dice mein Atem kalt, mi aliento frío. Y por último, la última estrofa es Deine Liebe ist Fluch und Segen, que es la que hemos dicho antes. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben, Deutschland. Alemania, tu amor es maldición y bendición. Alemania, no te puedo dar mi amor. Y ya está. Hasta ahí toda la canción de Rammstein. Cuando la traduces en español pierde muchísimo sentido, también es verdad. Pero os animo a ver el vídeo porque está muy bien hecho. Y os voy a hacer un pequeño spoiler porque en mi escena favorita tumban a Germania, Alemania, esta mujer, y da a luz a perros pastores alemanes, a Schäferhunde. Pero me parecen muy monos porque además son todos bebecitos y es súper mono todo. El caso, hasta aquí la traducción de Deutschland de Rammstein. Espero que os haya gustado mucho. Si habéis interpretado alguna otra frase que yo no haya dicho en este vídeo, no haya hablado de su interpretación, por favor, dejádmela en los comentarios. Siempre que sea un comentario informativo es bienvenido, del que podamos todos aprender. Y obviamente si os gusta este tipo de vídeos, los haré más a menudo porque hay muchísimas canciones que me habéis mandado que creo que son muy interesantes de traducir. Así que si os ayuda, si a través de traducir canciones podéis aprender más vocabulario o más cositas en alemán, pues yo estoy encantada de hacerlo, obviamente. Así que dejadme en los comentarios vuestra opinión. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así, por favor, no te olvides de dejarme un like y suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito. Súper importante para no perderte ni un vídeo más. Sígueme en mis redes sociales. Ahí es donde obviamente estoy más activa durante el resto de semana que no hay vídeo en el canal. Así que definitivamente sígueme. Yo como siempre os deseo un buenísimo resto de semana y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. No os olvidéis. Chao, chao.